Buenas tardes, bienvenidos a la continuación de la videoconferencia relacionada con el tema 3 de la materia en la naturaleza. Recuerden que la semana pasada vimos la primera parte de este tema relacionado con la materia en la naturaleza, donde explicamos el concepto de materia y de qué está compuesta la materia. ¿Cuáles son las partes que conforman una materia? Vimos la definición de materia y las partes, fases, etcétera, etcétera. En esta oportunidad vamos a ver todo lo relacionado con los elementos que forman parte de la materia o que componen la materia, como son los átomos. Vamos a ver sus teorías, vamos a ver cuáles son los modelos atómicos que soportan las teorías sobre el átomo. La historia, a lo largo de la historia, cómo fueron desarrollados experimentalmente todos estos modelos, estos mo Disculpen esta pequeña interrupción que tuvimos con el internet. Estábamos hablando de lo que vimos la semana pasada con respecto al tema de la materia en la naturaleza, hasta donde llegamos la semana pasada relacionado con las fases y los estados de la materia en la naturaleza. Hoy vamos a ver lo relacionado con el átomo, que es de lo que está formada la materia. Les recuerdo a todos los estudiantes que ya fue cargada en la plataforma la actividad evaluada número 1 correspondiente a este tema y que tiene fecha de entrega para el 5 de febrero a las 23:55 p.m. de la noche como tope máximo de entrega de la actividad. Si por alguna razón esa fecha es cambiada, se le notificará a través de la plataforma la nueva fecha de entrega de la actividad evaluada número 1. Les recuerdo también que esa actividad forma parte del tercer corte de la actividad, la cual finaliza con el tema número 4 y el semestre finaliza el 19 de febrero. Hasta esa fecha va a ser posible o debe ser posible entregar las actividades evaluadas de el tema 3 y el tema 4. En un principio, la actividad evaluada número 1 del tema 3 es el 5 de febrero. Si por alguna razón eso se cambia, se notificará dentro de la plataforma. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar la presentación asociada a la videoconferencia Zoom sobre la materia en la naturaleza. Déjeme cargar la presentación, compartir la pantalla. Ok, aquí tenemos ya la presentación. Ok, el átomo. ¿Qué es el átomo? Habíamos visto que toda la materia está formada por átomos.
por el elemento más pequeño que existe en la naturaleza. Entonces, el átomo es la partícula más pequeña en la que un elemento se puede dividir sin perder su naturaleza. ¿Ok? Los átomos son las partículas de las que se compone toda la materia. Eso lo habíamos visto anteriormente la semana pasada, ¿verdad? La materia tanto viva como materia inerte. Incluso los objetos que no se ven a simple vista están conformados o compuestos de átomos. Todo lo que nos rodea, todo lo que nos rodea está compuesto, está estructurado por átomos. Como es la partícula más pequeña en la naturaleza, es imposible estudiarla directamente. Tenemos que utilizar procedimientos y experimentaciones para poder determinar, ¿verdad? Y analizar los átomos, la estructura de esos átomos. A partir de esas evidencias experimentales, se han planteado modelos o se plantearon modelos para describir las características del átomo. Entonces, el átomo es la partícula más pequeña que conforma todo en la naturaleza. Ok, comencemos entonces con la historia del átomo. ¿Cuáles fueron las teorías y los modelos que se desarrollaron para conocer al átomo? Entonces, ¿qué es un modelo atómico? Es lo primero que tenemos que definir. Es la representación de la estructura de un átomo. Eso es el modelo atómico. Ese modelo intenta explicar su comportamiento y propiedades. Es una representación que describe las partes que tiene un átomo y cómo están dispuestas para formar un todo. ¿Okay? Entonces, los modelos atómicos intentan explicarnos la forma y la estructura del átomo. ¿Correcto? Entonces, a lo largo de la historia han existido, se han desarrollado muchos modelos atómicos. Los primeros, ¿verdad? O las primeras personas que intentaron explicar fueron los griegos, los filósofos griegos. ¿Correcto? Ellos conformaron los primeros modelos para explicar de qué estaba compuesto, qué es lo que conformaba la materia. Es así como en el año 450 a.C., en la antigua Grecia, Leucipo, ¿verdad?, que era un filósofo, realizó una suposición, ¿verdad?, que decía o expresaba que después de muchas divisiones, ¿verdad?, que el átomo, la materia, al dividirse y seguirse dividiendo, íbamos a terminar llegando, ¿verdad?, a un elemento, a una partícula muy pequeña que no se podría dividir más veces. ¿Ok? Entonces, esa es la primera teoría que existe sobre el átomo, ¿verdad? En la historia. Entonces, Leucipo dijo que la materia se te podía dividir y dividir y dividir hasta un momento determinado en que ya no era posible dividir y esa mínima partícula es lo que conformaba la materia. Su discípulo Demócrito, en el año 460-370 a.C., llamó a esa partícula el átomo, ¿verdad? Demócrito llama a la partícula
que Leucipo trata de representar como el todo de las cosas en la naturaleza, ¿verdad? Y Demócrito dijo que esa partícula era indivisible, ¿ok? No se podía dividir. Por eso es que la partícula se conoce desde esa época como átomo. El átomo significa en griego indivisible. Otro filósofo de la época como Aristóteles echaron hacia atrás esa teoría o echaron o refutaron esa idea que tenían Demócrito y Leucipo, ¿correcto? Aristóteles, ¿verdad? A Aristóteles le parecía paradójico esa idea, ¿correcto? Y la rechazó. Para Aristóteles, ¿verdad? Él decía que todas las sustancias formadas por mezclas o todas las sustancias están formadas por mezcla de 4 elementos, que era el aire, tierra, agua y fuego. Él aceptaba que había, ¿verdad? Que la materia o las sustancias estaban conformadas por esas 4 sustancias, aire, tierra, agua y fuego, y rechazaba, ¿verdad?, la idea de Demócrito y Leucipo. Eso por mucho tiempo se dio como válido porque, si ustedes recordarán, Aristóteles fue uno de los principales filósofos griegos de la época. El peso de Aristóteles validó, ¿verdad?, esa idea. Con el transcurrir del tiempo, ¿verdad?, en 1808, el químico inglés Dalton formula su célebre teoría atómica. ¿Ok? Aquí comenzamos a ver un estudio más científico de lo que es o lo que representa el átomo. ¿Ven? Con la teoría de Dalton se rompía con las ideas tradicionales que se postulaban de que la materia está formada por átomos, ¿verdad? Mejor dicho, él postulaba que la materia estaba formada por átomos y rechazaba las teorías que venían desde tiempos atrás. ¿Ok? Y él describe al átomo como una partícula extremadamente pequeña e indivisible. Fíjese, indivisible. Soportaba parte de lo que Demócrito y Leucipo decían en la Grecia antigua. ¿Okay? Para Dalton, el átomo era una partícula indivisible, pequeña e indivisible. ¿Okay? ¿Cuáles fueron los postulados de la teoría de Dalton? Primero, el átomo es la partícula indivisible más pequeña de un elemento y conserva sus propiedades. Segundo, un elemento es una sustancia que está formada por átomos iguales. Tercero, un compuesto es una sustancia que está formada por átomos distintos combinados en una relación numérica sencilla y constante. Y por último, Dalton dice que en una reacción química los átomos no se crean ni se destruyen, solo cambian las uniones entre ellos. Algo similar a la teoría de la conservación de la masa, punto de partida de la ley de la conservación de la masa, ¿verdad? La masa en la naturaleza
no se destruye ni se crea, solo se transforma. ¿Verdad? Entonces Dalton, mediante sus postulados, ¿verdad?, da la primera imagen científica, la teoría científica relacionada con lo que es el átomo. Es una partícula pequeña e indivisible, un elemento, una sustancia está formada por átomos, un compuesto es una sustancia que está formada por átomos distintamente combinados y en una reacción química, ¿verdad?, los átomos no se crean ni se destruyen, solo cambian las uniones entre ellos. Esa fue la primera teoría, ¿verdad? Primer modelo atómico que existió en la historia, que tenía base científica. Posteriormente, en 1897, el señor Joseph John Thomson aporta una idea nueva a la teoría del átomo y demuestra mediante un experimento de rayos catódicos, ¿verdad?, que no es más que es un haz de partículas con carga negativa y en el que los electrones son constituyentes de toda la materia. Entonces, este era el equipo que el señor Thomson desarrolló para poder probar su teoría, ¿verdad? Un rayo catódico, ¿verdad?, el cual estaba compuesto por electrones, ¿verdad?, con carga negativa. ¿Okay? Mediante este experimento, el señor Thomson llega a probar o a formular su modelo atómico. ¿Ok? En este modelo, Thomson dice que el átomo se parece a un budín de pasa. Por eso es que el modelo de Thomson se le conoce con el nombre de budín de pasa, ¿verdad? En donde él dice que los electrones están insertados o insertos en una esfera uniforme con carga positiva. Fíjense, es una esfera con carga positiva donde en esa esfera están insertados, como si fuera un budín, los electrones con carga negativa. Thomson plantea entonces que el átomo es una esfera con carga positiva uniforme y cargas negativas insertadas en ella. Con este modelo, Thomson explica o trata de explicar la neutralidad eléctrica de la materia, porque la materia es eléctricamente neutra. Entonces, al ser tan pequeña la masa de los electrones, Thomson propuso que la mayor parte de la masa del átomo correspondería a la carga positiva y que agruparía la mayor parte del volumen atómico. Entonces, la mayor masa lo representa, vamos a decir, el budín, y las pasas representan, o electrones representarían, la menor parte de todo el conjunto que es Thomson está desarrollando en su modelo atómico. Entonces, Thomson dice, ¿verdad?, que es una esfera con carga positiva donde se encuentran insertados los electrones y que esa configuración es eléctricamente neutra. ¿Ok? Por eso es que él asume o da como respuesta a la neutralidad eléctrica de la materia. Mediante el experimento que realizó con un haz de partículas con cargas negativas, él pudo demostrar esa parte. Fíjese cómo va cambiando todo, ¿verdad? Va cambiando desde el señor Dalton hasta Thomson, hasta el año 1897.
Posteriormente vino otro científico, Ernest Rutherford, que en 1910 propone que el átomo está formado por dos regiones. Está comprobando lo que dijo Dalton. Existen dos regiones. El núcleo, que aloja a las partículas positivas, y la corteza, donde se encuentran las partículas negativas, las cuales están girando alrededor del núcleo. Entonces, quiere decir que su experimento, ¿verdad? Su experimento está diciendo que existe un vacío entre el electrón y el núcleo de la partícula. Existe un núcleo y existe un grupo de partículas que están dando, ¿verdad? Están girando alrededor del núcleo. Este científico, mediante el experimento que realiza, que lo tenemos acá, demostramos, ¿verdad? Donde él, en una caja de protección de plomo y una sustancia radiactiva, esa sustancia generó partículas que se reflejaban, partículas que eran desviadas al chocar con una lámina de oro, ¿verdad? Y partículas que atravesaban la lámina de oro. Por eso es que el señor Rutherford llega a esas conclusiones. Existen, ¿verdad? Dos regiones. El núcleo, donde se encuentran las partículas positivas, perdón, donde se encuentran las partículas positivas, y una corteza que está formada por partículas negativas que están girando alrededor de ese núcleo. Con ese experimento, el señor Rutherford descubrió el protón como partícula que forma parte de esa configuración atómica. Esa partícula, que es el protón, tiene la misma carga que el electrón, o sea, positiva con la misma carga negativa que tiene el electrón. Y la masa del protón es 1840 veces mayor que la del electrón. Carga igual, pero masas diferentes. En función de toda esta teoría, ¿verdad? En función de lo que había averiguado, postuló su teoría. ¿Qué dice Rutherford? El átomo tiene un núcleo central donde están concentradas las cargas positivas y toda su masa. ¿Ok? La carga positiva de los protones que están en el núcleo es compensada con la carga negativa de los electrones. ¿Ok? El núcleo contiene protones en número igual al de los electrones del átomo. Tienen la misma carga, tienen el mismo número. Existe entonces el balance eléctrico neutro del átomo. Los electrones giran a mucha velocidad en torno al núcleo, separados estos por una gran distancia. Entonces presenta su modelo. Como vemos, el modelo de Rutherford se parece mucho al modelo de la Tierra y la Luna, como un sistema planetario, un pequeño sistema planetario, ¿verdad? Porque él dice que los electrones giran a mucha velocidad alrededor del núcleo, que está compuesto por los protones, cuya masa es mucho mayor que la del electrón, pero que tienen la misma carga, ¿verdad? La misma magnitud en carga que la que tienen los electrones, solo que los electrones tienen una carga negativa y los protones tienen una carga positiva, y ese es el balance neutro que tienen los átomos. Como ven, hay consideraciones que se siguen cumpliendo, que parten, ¿verdad?,
desde el origen. El átomo es indivisible, está formada por dos regiones, los electrones están formando parte, ¿verdad?, de esa masa, y una partícula positiva que se lleva ahora, que se llama, que es el protón, que es el que le da la carga positiva al átomo. Y la carga negativa sigue siendo los electrones. Entonces, Rutherford mejora, ¿verdad?, el modelo atómico para explicar el átomo. Otra concepción, o basado en nuevas investigaciones, ¿verdad?, de la energía y de la luz, llevan al físico danés Niels Bohr a postular su teoría. Trata de explicar o explica el fenómeno que constituye el espectro de emisión de los gases. En función de eso, dio lugar en 1903 a un nuevo modelo atómico que puede considerarse el verdadero precursor del modelo atómico actual. ¿Cuáles fueron los principios que planteó Bohr para su teoría? Primero, los electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas circulares fijas, similar a lo que dijo Rutherford. Se mueven alrededor del núcleo, o sea que el átomo tiene un núcleo, eso está por sentado. En cada órbita, los electrones tienen una determinada energía. ¿Ok? Tenemos una nueva variable, energía. Los electrones no irradian energía en torno al núcleo. El átomo emite o absorbe energía cuando un electrón salta de una órbita a otra. Entonces, los electrones pueden saltar de una órbita a otra. Están en órbita, pero pueden saltar de una órbita a la otra. Y los saltos de órbita de los electrones se producen de forma espontánea. Entonces, seguimos manejando que tenemos un núcleo y que los electrones dan vuelta, ¿verdad?, alrededor del núcleo en órbita. Solo que ahora en las órbitas, en cada órbita de los electrones se produce, ¿verdad?, una determinada energía. ¿Ok? Y que los electrones pueden saltar espontáneamente de una órbita a otra. Hasta aquí tenemos las cuatro principales teorías que han venido a través de la historia desarrollando el modelo atómico del átomo. Hasta que llegamos al modelo actual. ¿Ok? El modelo atómico actual fue desarrollado en la década de 1920, en esa década de los años 20, ¿verdad?, gracias al trabajo de diferentes investigadores, dentro de los cuales se mencionan a Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger. Según este modelo, las partículas negativas giran alrededor del núcleo. Eso confirma lo otro. Las partículas negativas giran alrededor del núcleo en zonas del espacio donde la probabilidad de encontrar el electrón es máxima, llamadas orbitales. Los electrones están girando en órbitas. ¿Ok? Confirmamos. La nueva teoría confirma eso. ¿Ok? Este modelo también se denomina mecánico cuántico, definido en función de los principios de dualidad de onda, porque utilizamos un modelo de onda denominada corpúsculo e incertidumbre.
En ese principio se basa el modelo atómico de la actualidad. ¿Qué es lo que concluye ese modelo? Dice, el átomo y la molécula solamente pueden existir en determinados estados energéticos y esta se produce con emisión o absorción de energía. Entonces el átomo genera y absorbe energía. La variación de esa energía se lleva a cabo por emisión o absorción de un fotón de energía igual al cambio energético experimentado. Y los estados energéticos permitidos para el átomo y la molécula se distinguen entre sí mediante 4 valores determinados llamados números cuánticos. Entonces, insertamos en el modelo atómico actual los números cuánticos, ¿verdad? Y la figura lo que nos muestra es una nube conformada donde se aprecia un núcleo y los electrones están a mucha velocidad girando en torno al núcleo del átomo generando energía y absorbiendo energía. Entonces, hasta la fecha, estos son los modelos atómicos que han venido a lo largo de la historia tratando de explicar, ¿verdad?, cómo es la configuración de un átomo. Primero los griegos, donde dijeron que el átomo era indivisible, una partícula indivisible, y era la más pequeña que existía en el universo. Luego Dalton confirmó parte de esa teoría, que es una partícula indivisible. Rutherford confirmó que existe un núcleo positivo y electrones negativos. Y el señor Bohr también confirmó esa parte. Y este señor confirmó que el átomo genera y absorbe energía, pero todos tienen una configuración similar. Todos trataron de explicar a través del modelo que desarrollaron que a la final el átomo es la molécula más pequeña que está compuesto por protones y electrones, que unos son negativos y los otros son positivos, y que los electrones giran alrededor del átomo. Cada quien a su forma y a su experimento utilizado, con su experimento confirman la forma, la estructura que nosotros hemos venido conociendo a lo largo de la historia del átomo. Ok, ahí tenemos un resumen de todas las teorías. Dalton en 1808, Thomson definido como un pudín de pasas, ¿verdad?, donde existen cargas positivas y negativas. Rutherford, donde el núcleo es pequeño con una carga negativa, un núcleo con cargas negativas girando alrededor de él. Bohr, que lo define como un pequeño sistema solar en miniatura. Sommerfeld y Zeeman, ¿verdad?, que desarrollan y dicen que las órbitas del electrón a través del núcleo son elípticas. Y por último Heisenberg y Schrödinger, donde dicen que el átomo es una nube electrónica conformada por un núcleo donde existen los protones con carga positiva y los electrones con carga negativa. Esas son las 6 teorías que han existido más importantes a través de la historia
sin considerar la de los primeros, la de Demócrito y Aristóteles. Estas son las 6 o los 6 modelos atómicos que se han desarrollado a lo largo de la historia hasta el modelo actual. Quizás mañana tendremos otro modelo más acertado o que es más complejo para explicar o que explicará la conformación del átomo. Recuerden que ahí también ha metido la mano el señor Albert Einstein. Muchos investigadores han metido la mano en la conformación del modelo atómico del átomo. Ok, vamos a ver ahora entonces la estructura del átomo. Sacando todos los modelos, llegamos a la estructura final del átomo. Ok, todas estas investigaciones nos llevan a una conclusión. El átomo está constituido por una zona central o núcleo, donde se encuentra el total de la carga positiva, los protones y la mayor parte de la masa del átomo, que está conformada por protones y neutrones. Los neutrones son elementos con carga neutra, por eso se denominan neutrones. El número de protones es fijo para todos los átomos de un mismo elemento, todos los átomos de un mismo elemento. El número de neutrones puede variar. El átomo tiene una zona externa o corteza, donde están los electrones que giran alrededor del núcleo. ¿Ok? Esas son las 3 conclusiones principales de la estructura del átomo. Hay tantos electrones en la corona como protones en el núcleo, lo que confirma la neutralidad del átomo, ¿verdad? Por eso es que el conjunto del átomo es eléctricamente neutro. Entonces, existe una zona central o núcleo donde están los protones y los neutrones. El número de neutrones es fijo para todos los elementos. Y existe una corteza donde están los electrones que están girando alrededor del núcleo, ¿verdad? Existen tantos electrones como protones para darle la neutralidad eléctrica o neutra al átomo. Entonces, ahí tenemos la estructura del átomo. Un núcleo conformado por protones y neutrones y una corteza conformada por los electrones. El núcleo es positivo y los electrones son negativos y eso hace que el átomo sea eléctricamente neutro. Ok. ¿Cómo identificamos a los átomos de cada elemento? Porque todos los elementos tienen átomos. Cada átomo de los elementos es diferente al otro de otro elemento. Entonces debemos definir cómo identificar a esos elementos. Eso lo identificamos mediante 3 parámetros. El primer parámetro es el número atómico. Entonces, la identidad de un átomo está determinada por el número de protones en su núcleo. Eso es el número atómico, llamado número atómico y se describe con la letra Z. Como el átomo es eléctricamente neutro, posee igual cantidad de protones y electrones. Entonces, el número atómico Z es igual a un protón y eso es igual a un electrón. Tanto el electrón como el protón, como son iguales, me dan el número atómico del átomo. La otra variable es el número másico.
definido por la letra A. ¿Qué es el número másico? Representa el número total de protones y neutrones del núcleo. ¿Ok? El número atómico es el número de protones en el núcleo. El número másico es el número másico, ¿verdad? Es el número total de protones y neutrones del núcleo, al cual denominamos número másico o masa atómica, definido por la letra A. Y se representa por esta expresión. A es igual a Z, que es el número atómico, más N, que es el número de neutrones en el núcleo. Entonces, el número atómico son los protones y el número másico son los protones más los neutrones. El número de neutrones se calcula dividiendo, ¿ok? El número atómico menos, perdón, el número másico menos el número atómico. Me va a dar el número de electrones. Entonces, para yo identificar un elemento existe una simbología, la que tenemos representada acá. ¿Okay? Esa simbología que expresa. Aquí tengo el símbolo químico del elemento, el valor de A, que es el número másico, y el valor de Z en la parte inferior, que es el número atómico. ¿Ok? El número másico, que es Z más N, y el número atómico, que es el número de protones. Entonces, así utilizamos esta simbología para identificar los elementos químicos de lo que posteriormente conoceremos como la tabla periódica. Por ejemplo, el carbono tiene como número másico un valor de 12 y como número atómico tiene un valor de 6. ¿Okay? ¿Cuántos electrones tiene entonces el carbono? 12 menos 6 tiene 6 electrones. 6 más 6, 12. ¿Ok? Así entonces identificamos un elemento en base a su número atómico, en base a su número másico, en base al número de electrones del elemento. Y tengo específicamente una notación para poder identificar, una simbología para identificar cada elemento. En base al número atómico, al número básico y al número de electrones. ¿Ok? Como existe la misma cantidad de electrones o protones, tanto por el electrón como el protón, yo puedo saber el número atómico en base a su cantidad. Y el número másico no es más que la suma de los protones más los neutrones en el centro. Y los electrones sería la diferencia de uno y de otro, del número atómico, ¿verdad? O del número másico menos el número atómico. ¿Quién es mayor? El número másico es mayor que el número atómico. Ok, ahí tenemos las magnitudes de cada uno de los elementos del átomo. Su simbología, su ubicación, la masa en kilogramos y la carga eléctrica en coulombs. Como vemos, el protón entonces tiene de símbolo P positivo, porque tiene carga positiva. Está ubicada en el núcleo y tiene una masa de 1,6726 por 10 a la menos 27 kilogramos. Como ven, es bastante pequeño, ¿verdad? Y una carga eléctrica positiva de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Los neutrones están ubicados en el núcleo, tienen una masa
de 1,675 por 10 a la menos 27 kilogramos, similar a la del protón, no tienen carga eléctrica. Y los electrones que tienen carga negativa y símbolo de negativo, que están alrededor del núcleo, cuya masa, ¿verdad?, es de 9,110 por 10 a la menos 31 kilogramos, mucho menor que la que tiene el protón, pero cuya carga eléctrica es igual en magnitud, pero con signo diferente, porque la carga del electrón es negativa. Entonces, si el neutrón es nulo o neutro y la carga positiva con la carga negativa se elimina, quiere decir que el átomo es eléctricamente neutro. No tiene carga, porque se balancean. Siempre debe haber un balance en la naturaleza. Todo esto del átomo se vacía o se almacena en lo que nosotros conocemos como la tabla periódica. La tabla periódica es la que contiene a todos los elementos que existen o que se conocen hasta ahora en la naturaleza. Cada elemento tiene una simbología, ¿verdad? Tiene una simbología y tiene representado lo que acabamos de ver o vimos anteriormente en esta lámina. Para que usted vea el carbono que está acá, 12,6, que tiene un número atómico de 6 y un número másico de 12, ¿verdad? En la tabla periódica que se encuentra aquí, tiene esos valores. Como ven aquí, el 6 y el 12,01. Todos los elementos tienen esos dos datos dentro de la tabla periódica. ¿Correcto? La tabla periódica tiene varias regiones donde se presentan los metales, ¿verdad? La transición de los metales, la transición interna, los metaloides y los no metales. Están insertos dentro de la tabla. Esta parte de aquí son los elementos de los grupos principales. Estos igualmente están acá y los elementos de transición interna. En esta tabla vemos 4 letras, S, D, P y F, que ahorita vamos a ver qué significan o qué representan dentro de la tabla periódica esas letras. Para ello vamos a ver esta lámina. Ok, ¿cuáles son las características de la tabla periódica? Los elementos dentro de la tabla periódica se presentan en orden creciente, siguiendo su número atómico, que es la cantidad de protones de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo van aumentando los valores de acuerdo a su número atómico. ¿Cuál es el número atómico? El que está expresado en la parte superior del símbolo químico del elemento. Van aumentando de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Ustedes lo pueden corroborar. Fíjense. El litio, el hidrógeno tiene 1,009, tiene 1 y va aumentando 3, 11, 19, 37, 55 y 87. De arriba hacia abajo. De este lado también. 2, 10, 18, 36, 54 y 86. Acuérdense. El número másico y Z, que es el número atómico.
el número atómico es el que está en la parte inferior. 108, 69, 22, 39, 85, 87, 68, 92, 100 y así sucesivamente. Entonces, de arriba hacia abajo aumenta el número atómico y de izquierda a derecha también aumenta el número atómico. Así están representados los elementos en la tabla periódica. Está estructurado en 7 filas y 18 columnas, llamados períodos y grupos. Las filas son los períodos y las columnas son los grupos. 7 filas y 18 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 columnas. ¿Ok? Períodos y grupos. Los períodos, que son las filas, y los grupos, que son las columnas. Está seccionada en 4 bloques. Aquí es donde vienen las letras. 4 bloques identificados. S, P, D y F. Ok. S, P, D y F. S, P, D y F. ¿Qué significa cada una de esas letras? Mediante esa letra se agrupan en los bloques 2 grupos: los metales y no metales, incluidos los gases raros y metaloides. Los metales están ubicados en los bloques S, D y F. Los metales están ubicados en los bloques S, D y F. S, D y F. Los metales y no metales están ubicados en los bloques S, D y F. Los no metales ubicados en P. Aquí están los no metales. S, D y F, los metales. Y aquí los no metales. Y los gases raros también están ubicados en P. Aquí están los no metales y los gases raros. Y aquí están todos los metales. Ahí existe otra clasificación de la ubicación dentro de esa tabla periódica. Entonces, ya vimos la tabla periódica, cómo está estructurada. Existen 4 bloques. Los elementos van de menor a mayor, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, en base a su número atómico. En cada uno de esos bloques especificados están los metales y no metales, ¿verdad? Los metales en los bloques S, D y F, los no metales en P, al igual que los gases raros ubicados en P. Existen 2 grupos, que es el grupo A y el grupo B, que corresponden a los orbitales S y P, y los que corresponden a los orbitales D y F. Y con esta lámina terminamos
la clase de hoy. Con esta lámina terminamos el tema 3 de la materia en la naturaleza. La parte teórica correspondiente a otras secciones dentro del contenido programático están dentro de la plataforma Saya en los archivos de PDF. La semana que viene comenzaremos con el último tema, el tema número 4. Recuerden, la actividad evaluada 1 tiene fecha de entrega para el 5 de febrero y la última actividad tiene fecha de entrega para el 19 de febrero. Creo que hay tiempo suficiente, aparte que las actividades no son difíciles. Por el día de hoy hemos terminado. La semana que viene comenzamos con la teoría del tema 4. Entonces, por el día de hoy me despido. Cualquier duda que tengan a formular la pueden hacer a través de la plataforma o al WhatsApp del 0424 5161 730. Me despido hasta la semana que viene. Recuerden, estamos en el tercer corte. La actividad evaluada 1 ya fue cargada en la plataforma y esta presentación va a ser cargada hoy inmediatamente en la plataforma para que ustedes la estudien y la analicen. Aquí está completa todo el tema 3, la parte más importante del tema 3. La actividad evaluada 1 se refiere a esta parte de la materia en la naturaleza. Me despido de ustedes, que pasen una feliz tarde.